Él entró en la humilde aldea, decidido a cobrar los impuestos que mantenían su reino. Pero al abrir la puerta de una pequeña casa, sus ojos se encontraron con una escena que lo hizo detenerse de inmediato. En un rincón oscuro, una niña, con manos pequeñas y temblorosas, cosía sin descanso, sus dedos ya lastimados, sus ojos cansados y su cuerpo agotado, luchando por sobrevivir. Y en ese instante, el príncipe sintió su corazón encogerse, porque lo que descubrió a continuación cambiaría para siempre su destino y el de todo el reino. El sol de la tarde caía sin piedad sobre el majestuoso reino de Castela. Montado en su imponente caballo negro, el príncipe Gabriel de Aragón avanzaba por el camino polvoriento, seguido por 4 guardias reales. Su rostro, tallado con rasgos aristocráticos, permanecía impasible mientras observaba los campos que se extendían a ambos lados del camino, tierras que, según su padre, le pertenecían por derecho. «Estamos llegando a la Villa de las Rosas, Su Alteza», anunció el capitán de la guardia. Gabriel asintió sin cambiar su expresión. Esta era la última aldea en su lista de cobranza de impuestos. 10 años habían pasado desde la gran revuelta que llevó a su padre, el rey Augusto, al trono. 10 años desde que la amada dinastía Reyes había sido derrocada en una sola noche de fuego y sangre. El príncipe se había criado escuchando historias sobre la necesidad de aquella revuelta, sobre cómo el antiguo rey había llevado a Castela casi a la ruina. «La fortaleza es lo único que mantiene a un reino unido», le repetía su padre constantemente. «La compasión es debilidad, Gabriel, nunca lo olvides». Al entrar en la aldea, el contraste con la opulencia del palacio era abrumador. Cabañas de piedra con techos de paja deteriorados, niños descalzos que corrían a esconderse al verlo llegar, ancianos con miradas vacías que agachaban la cabeza a su paso, pero lo que más le perturbaba era ese silencio incómodo que siempre acompañaba sus visitas. «Atención, pueblo de la Villa de las Rosas», gritó el pregonero que los acompañaba. «Su Alteza Real, el príncipe Gabriel de Aragón, viene a recolectar los impuestos en nombre de su majestad, el rey Augusto». Un murmullo de preocupación recorrió la pequeña plaza central. Gabriel desmontó con elegancia y observó cómo los aldeanos comenzaban a formar una fila. Sus rostros contraídos por la angustia, uno a uno, se acercaban a la mesa que los guardias habían instalado, entregando bolsitas con monedas, algunas tan ligeras que apenas hacían ruido al caer sobre la mesa. «Esto es todo lo que tenemos, Su Alteza», dijo un hombre mayor, cuyas manos callosas revelaban una vida de trabajo en el campo. «La sequía nos ha dejado sin casi nada para comerciar». Gabriel lo miró sin emoción aparente. Las enseñanzas de su padre resonaban en su mente. «El reino necesita estos recursos. Sin ellos no hay ejército que nos proteja, ni palacios que demuestren nuestro poder. Las leyes de Castela son claras», respondió con voz firme. «Todos deben contribuir según lo establecido». La tarde avanzaba y la fila disminuía lentamente. Gabriel notó que varias casas permanecían cerradas. «¿Qué hay de esas viviendas, señores?», preguntó al alcalde, un hombre nervioso que no dejaba de retorcer su sombrero entre las manos. «Son familias que han huido, Su Alteza. La hambruna se llevó a muchos el invierno pasado». Gabriel frunció el ceño. Su padre no estaría complacido con la recaudación de este viaje. Cuando el último aldeano se retiró, Gabriel decidió inspeccionar personalmente las casas vacías. «Siempre revisa por ti mismo». Otra lección de su padre. «Nunca confíes en lo que te dicen los plebeyos». Al final de la calle principal, una pequeña cabaña de piedra con techo parcialmente derrumbado llamó su atención. La puerta estaba entreabierta. «Esperen aquí», ordenó a sus guardias. Gabriel empujó suavemente la puerta. El interior estaba sumido en penumbras, salvo por un delgado rayo de luz que se filtraba por un agujero en el techo. Fue entonces cuando la vio, en el rincón más oscuro, sentada sobre un taburete desgastado. Una niña de no más de 10 años cosía con dedos ágiles a pesar de estar visiblemente agotados. Su cabello castaño le caía sobre el rostro, pero no parecía molestarle mientras trabajaba en lo que parecían diminutos vestidos de seda. «¿Quién eres tú?», preguntó Gabriel.
Sorprendido de encontrar a alguien tan joven trabajando sola, la niña alzó la mirada, y algo en esos ojos, grandes y oscuros como pozos profundos, hizo que Gabriel sintiera un extraño escalofrío. No había miedo en ellos, sino una curiosidad tranquila y una dignidad impropia de su edad. «Me llamo Angelita, señor», respondió con voz suave pero clara. «¿Viene por los impuestos? No tengo dinero, pero quizá le interese un vestido para alguna muñeca del palacio». Gabriel se acercó, intrigado por la calma de la pequeña. Mientras lo hacía, un rayo de sol iluminó momentáneamente el rostro de la niña, revelando una pequeña marca en forma de estrella en su sien derecha. Instintivamente, Gabriel tocó la suya propia, oculta bajo un mechón de cabello oscuro, idéntica en forma y ubicación. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Para quién son estos vestidos?», preguntó, arrodillándose para estar a su nivel. «Para las muñecas de la duquesa Renata», respondió Angelita, y su voz melodiosa resonó extrañamente familiar en los oídos del príncipe. «Mi madre adoptiva murió la semana pasada. Tengo que terminar su trabajo, o perderé la única casa que he conocido». «¿Madre adoptiva?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas. «Sí, señor. Doña Carmela me encontró cuando era un bebé. Nunca conocí a mis verdaderos padres». La niña hablaba con una madurez inquietante, mientras sus pequeños dedos, ya marcados por pinchazos de aguja, no dejaban de trabajar la seda. «¿Vives aquí sola?», preguntó Gabriel, inexplicablemente perturbado. «El panadero me trae un pedazo de pan cada mañana y la señora del pozo me deja tomar agua cuando todos se han ido. Estoy bien, señor». Pero no estaba bien. Sus mejillas hundidas y la palidez de su piel contaban otra historia. Gabriel se encontró observando nuevamente la marca en su sien, similar a la suya, que su padre siempre le había dicho que era una marca de realeza, aunque nunca le había explicado por qué. «¿Puedo ver uno de esos vestidos?», pidió. Angelita le entregó una pieza terminada. El trabajo era extraordinario, con puntadas tan pequeñas y precisas que parecían imposibles para unos dedos infantiles. «La duquesa paga bien por ellos», explicó la niña. «Si logro terminar los 7 para mañana, podré comprar comida para un mes». Gabriel alcanzó su bolsa y extrajo varias monedas de oro. Las colocó silenciosamente sobre la destartalada mesa. «Esto cubrirá el trabajo y algo más», dijo sin entender por qué lo hacía. «Busca a alguien que te ayude. No deberías estar sola». Los ojos de Angelita se agrandaron, pero no mostró la emoción que cabría esperar de una niña en su situación. «Gracias, señor. Es muy generoso». Al salir, Gabriel se detuvo un momento en la puerta. Había algo en esta niña, algo que despertaba en él sentimientos que no comprendía. Compasión, quizás, o algo más profundo que no tenía nombre. Mientras cabalgaba de regreso al palacio, la imagen de Angelita y su marca idéntica a la suya no abandonaba su mente. Por primera vez, las palabras de su padre sobre la separación natural entre nobles y plebeyos sonaban huecas en su corazón. Esa noche, en sus aposentos, el príncipe Gabriel tomó una decisión que cambiaría el destino de Castela para siempre. Al mismo tiempo, en sus habitaciones reales, el rey Augusto se despertaba bañado en sudor frío, gritando en la oscuridad: la promesa, Celestina». Los guardias acudieron alarmados, pero el rey los despidió con un gesto brusco. Nadie debía saber que el implacable soberano de Castela era atormentado cada noche por fantasmas del pasado y por una promesa rota que amenazaba con destruir todo lo que había construido. La duquesa Renata de Salcedo observaba desde su balcón cómo el príncipe Gabriel desmontaba en el patio principal del palacio. Notó de inmediato que algo había cambiado en su prometido, una tensión en sus hombros, una distracción en su mirada que no estaba ahí cuando partió 3 días atrás. «¿Qué descubriste en tu viaje, mi príncipe?», murmuró para sí misma mientras acariciaba distraídamente el anillo de compromiso en su dedo, un pesado rubí que simbolizaba su futuro enlace con el heredero de Castela. Renata no era una mujer que dejara pasar los detalles. Hija de nobles que lo perdieron todo por apoyar a la antigua dinastía, había aprendido desde niña que la supervivencia dependía de la observación cuidadosa. Su belleza era legendaria en el reino. Con su cabello negro como obsidiana
y ojos del color del ámbar que podían derretir la voluntad de cualquier hombre, excepto, aparentemente, la de su prometido. «El príncipe ha regresado, mi señora», anunció su doncella personal, Lucía, una joven de expresión astuta que servía como sus ojos y oídos en el palacio. «Lo he visto. ¿Qué dicen los guardias? ¿Cómo fue la recaudación?» «Más escasa que nunca, especialmente en la Villa de las Rosas. La sequía ha dejado a muchos en la miseria». Renata asintió distraídamente. Los problemas de los plebeyos no le interesaban, salvo cuando podían servirle para sus propósitos. «Algo más que deba saber», Lucía dudó un momento. El príncipe se detuvo en una cabaña al final de la aldea. Entró solo y permaneció allí más tiempo del esperado. Esto captó inmediatamente la atención de Renata. Gabriel nunca mostraba interés por los plebeyos, salvo para asegurarse de que pagaran sus impuestos. ¿Qué había en esa cabaña? «Nadie lo sabe con certeza, mi señora. Los guardias no entraron con él». Renata se volvió hacia la doncella, sus ojos entrecerrados calculadoramente. «Averígualo. Quiero saber cada detalle de lo que sucedió en esa choza». «Como ordene mi señora». Mientras tanto, el príncipe Gabriel se dirigía a los aposentos reales para informar a su padre sobre la recaudación. Al entrar en la antecámara real, encontró al médico de la corte saliendo con expresión preocupada. «¿Cómo está mi padre?», preguntó Gabriel. El médico hizo una reverencia profunda antes de responder. «La fiebre ha vuelto, Su Alteza. Le he dado un tónico para ayudarlo a descansar, pero su condición me preocupa. Los episodios son cada vez más frecuentes». Gabriel asintió con gravedad. La misteriosa enfermedad de su padre había comenzado hacía 6 meses, con fiebres nocturnas y pesadillas que lo dejaban gritando en la oscuridad. «Gracias, doctor. Puede retirarse». Al entrar en la habitación real, Gabriel encontró a su padre sentado junto a la ventana, mirando hacia la distancia. A pesar de la enfermedad, el rey Augusto seguía siendo una figura imponente, con su barba gris perfectamente recortada y ojos penetrantes que parecían ver a través de las personas. «Padre, he regresado de la recaudación», anunció Gabriel haciendo una reverencia formal. Augusto se volvió lentamente. «¿Y bien? ¿Cuánto has traído a las arcas reales?». Gabriel le entregó el informe detallado, preparándose para la ira que vendría. «Es menos de lo esperado, padre. La sequía ha afectado gravemente a las aldeas del sur». «Excusas», gruñó Augusto golpeando el apoyabrazos de su silla. «Los plebeyos siempre tienen alguna excusa para no cumplir con su deber. La compasión es lo que arruinó a la antigua dinastía». Gabriel se mantuvo impasible, aunque la imagen de Angelita seguía fresca en su mente. «Hay algo más, padre. He notado que muchas familias han abandonado sus hogares, especialmente en la Villa de las Rosas. Si la situación continúa, no habrá nadie para trabajar las tierras o pagar impuestos». Augusto lo miró con suspicacia. «¿Desde cuándo te preocupa el bienestar de los campesinos, hijo mío? Tu deber es asegurar que cumplan con sus obligaciones, no preocuparte por sus problemas. Es una cuestión práctica, padre. No podemos extraer recursos de tierras abandonadas». El rey guardó silencio un momento, estudiando a su hijo. «Hay algo diferente en ti. ¿Qué viste en ese viaje?». Gabriel tocó inconscientemente la marca en su sien, oculta bajo su cabello. «Nada de importancia, padre. Solo la realidad del reino». Esa noche, mientras el castillo dormía, Gabriel se deslizó fuera de sus aposentos, vestido con ropas sencillas. Se dirigió a las cocinas donde preparó una pequeña cesta con pan, queso y carne curada. Añadió una botella de medicina para resfriados que solicitó al boticario real, alegando que era para uno de sus escuderos. Saliendo de nuevo a estas horas, Su Alteza, la voz de la duquesa Renata, lo sorprendió en el pasillo oscuro. Gabriel se detuvo, maldiciendo internamente su mala suerte. «Renata, deberías estar descansando». Ella se acercó con gracia felina, su camisón de seda blanca contrastando con la oscuridad del corredor. «Lo mismo podría decir de ti, mi príncipe. ¿Qué asuntos te mantienen despierto tan tarde?». Sus ojos se posaron en la cesta que Gabriel intentaba ocultar. «¿Y para quién es esa comida?». «Para los guardias nocturnos. Les prometí algo especial por su servicio durante mi ausencia». Renata esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Qué considerado. No recuerdo que antes te preocuparas tanto por el bienestar de los guardias».
Las personas cambian, Renata. Ciertamente, respondió ella, acercándose más. Pero me pregunto, ¿qué podría cambiar al inflexible príncipe de Castella? Sus labios estaban cerca, pero Gabriel retrocedió sutilmente. Debo irme, que descanses bien, Renata. La duquesa lo observó alejarse, sus ojos brillando peligrosamente en la oscuridad. Lucía, llamó suavemente. Su doncella apareció inmediatamente desde las sombras. Sigue al príncipe. Quiero saber exactamente a dónde va y por qué en la Villa de las Rosas. Gabriel encontró la pequeña cabaña tal como la había dejado. Angelita aún trabajaba a la luz de una vela, casi consumida, sus dedos moviéndose incansablemente sobre la tela. ¿Sigues despierta a esta hora?, preguntó Gabriel, sobresaltándola. La niña alzó la mirada, reconociéndolo inmediatamente. Su Alteza, susurró intentando levantarse para hacer una reverencia. No, no te levantes, dijo Gabriel colocando la cesta sobre la mesa. Te he traído algo de comida y medicina. No puedes seguir viviendo así, sola. Angelita miró la cesta con asombro. ¿Por qué se preocupa por mí? Era una pregunta simple. Pero Gabriel no tenía respuesta. ¿Cómo explicar esa conexión inexplicable, ese impulso de proteger a una niña que apenas conocía? Conozco a una buena mujer en la aldea, doña Esperanza. Ha perdido a su hijo y vive sola. ¿Puedo pedirle que te acoja? Angelita lo miró fijamente. Y de nuevo Gabriel sintió esa extraña familiaridad en sus ojos. ¿Por qué es tan amable conmigo? Gabriel se arrodilló frente a ella y, sin pensarlo, apartó suavemente el cabello de la niña, revelando la marca en forma de estrella, idéntica a la suya. ¿Desde cuándo tienes esta marca? Desde siempre, respondió ella. Mi madre adoptiva decía que era la marca de un ángel. Por eso me llamó Angelita. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Marca de realeza, había dicho su padre. Marca de ángel, según la madre adoptiva de la niña. Termina tus vestidos y descansa. Volveré mañana con doña Esperanza. Mientras tanto, desde las sombras, Lucía observaba la escena con creciente interés. Cuando el príncipe finalmente se marchó, se acercó sigilosamente a la ventana para observar mejor a la niña. Lo que vio la dejó sin aliento, una pequeña trabajando en espléndidos vestidos de muñecas con una habilidad sobrenatural, y en su sien una marca en forma de estrella. Pero lo que realmente la impactó fue ver cómo, mientras cosía concentrada, la niña sacaba instintivamente de su ropa un pequeño medallón oculto y lo acariciaba, un medallón con el símbolo de la rosa celestial, el emblema secreto de la reina Celestina, asesinada durante la Gran Revuelta. Al amanecer, Renata escuchaba el informe de Lucía con una mezcla de incredulidad y creciente excitación. ¿Estás segura de lo que viste? El emblema de la rosa celestial, tan segura como que estoy aquí, mi señora, y la marca en su sien, idéntica a la que el príncipe oculta bajo su cabello. Renata se levantó abruptamente, su mente trabajando a toda velocidad. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaban a encajar. Quiero a esa niña en el palacio, declaró finalmente. Una costurera tan talentosa merece aprender de las mejores. Prepara todo, Lucía. La traeremos con nosotros, por su propio bien, por supuesto. En sus labios se dibujó una sonrisa que hubiera helado la sangre del príncipe Gabriel de haberla visto. El carruaje real avanzaba por el camino empedrado hacia el palacio de Castella. Dentro, Angelita observaba con ojos asombrados el paisaje a través de la pequeña ventana. Nunca había viajado más allá de los límites de la Villa de las Rosas y ahora se dirigía al mismísimo Palacio Real. ¿Te gusta lo que ves, pequeña?, preguntó la duquesa Renata con una sonrisa calculada. Angelita asintió tímidamente. Todo había sucedido tan rápido. Esa mañana, mientras esperaba la visita prometida del príncipe, la imponente duquesa había aparecido en su puerta, ofreciéndole un lugar en el palacio como aprendiz de las costureras reales. Tu talento es excepcional, le había dicho. Sería un desperdicio dejarlo marchitar en esta aldea, doña Esperanza. La mujer que el príncipe había enviado para cuidarla observaba con desconfianza desde el otro asiento. La anciana había insistido en acompañar a la niña, algo que claramente irritaba a la duquesa. El príncipe estará complacido de ver que has aceptado mi invitación, continuó Renata.
estudiando cada reacción de la pequeña. Parece tener un interés especial en ti. Angelita bajó la mirada hacia su regazo, donde descansaban sus pocas pertenencias envueltas en un paño gastado. Su Alteza ha sido muy amable conmigo, respondió con voz suave. Renata notó que, mientras hablaba, la niña tocaba inconscientemente algo bajo su vestido. El medallón, sin duda. Al llegar al palacio, Angelita no pudo contener un pequeño jadeo de asombro. Las torres se alzaban majestuosas hacia el cielo y los jardines brillaban con flores de colores que nunca había visto. Guardias con armaduras relucientes flanqueaban la entrada principal y sirvientes elegantemente vestidos se apresuraban de un lado a otro. «Bienvenida a tu nuevo hogar», declaró Renata, mientras descendían del carruaje. En ese preciso momento, como si fuera una señal, el viejo reloj de la torre norte comenzó a sonar. Los sirvientes más antiguos se detuvieron, mirándose confundidos. «¿Qué ocurre?», preguntó Renata a un mayordomo que pasaba. «El reloj, mi señora», respondió el hombre con expresión atónita. No había sonado desde la noche de la gran revuelta, hace 10 años. La duquesa miró a Angelita con renovado interés, mientras la niña contemplaba inocentemente la torre. «Curioso», murmuró, «muy curioso». Gabriel escuchó las campanadas desde la biblioteca, donde investigaba antiguos registros reales. El sonido lo sobresaltó tanto que dejó caer el pesado tomo que sostenía. Nadie menor de 20 años en el palacio había escuchado ese reloj funcionar antes. Cuando se asomó a la ventana para observar el patio principal, vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Angelita, descendiendo del carruaje ducal junto a Renata. «¿Qué hace ella aquí?», susurró para sí mismo, sintiendo una mezcla de confusión y alarma. Sin perder un instante, se dirigió al patio. Llegando justo cuando Renata conducía a la niña hacia el interior del palacio, «Duquesa», llamó, manteniendo un tono neutral a pesar de su inquietud. «No esperaba tu regreso tan pronto». Renata se volvió con una sonrisa radiante que no alcanzaba sus ojos. «Gabriel, querido, qué coincidencia encontrarte. Acabo de regresar de la Villa de las Rosas con un descubrimiento extraordinario», indicó a Angelita con un gesto. «Esta pequeña tiene un don especial para la costura. He decidido tomarla como protegida para que aprenda de nuestras mejores artesanas». Gabriel miró a Angelita, quien permanecía con la cabeza ligeramente inclinada, visiblemente intimidada por la grandeza que la rodeaba. «Una decisión muy repentina», observó, tratando de descifrar las verdaderas intenciones de su prometida. «La belleza del talento me conmueve», respondió Renata. «Además, las muñecas de mi colección merecen los mejores vestidos, ¿no crees?». Antes de que Gabriel pudiera responder, el rey Augusto apareció en lo alto de la escalera principal. A pesar de su enfermedad, se mantenía erguido con la dignidad que caracterizaba a un monarca forjado en la guerra. «¿Qué significa ese reloj sonando?», demandó con voz potente. Luego su mirada se posó en la pequeña figura junto a Renata. Por un instante, un relámpago de reconocimiento cruzó su rostro, seguido inmediatamente por una palidez mortal. «¿Quién es esa niña?», preguntó, con una voz que había perdido toda su fuerza. «Una pequeña costurera de la Villa de las Rosas, Su Majestad», respondió Renata con una reverencia. «La he traído para mejorar su talento». Augusto bajó lentamente los escalones, sus ojos fijos en Angelita, como si estuviera viendo un fantasma. «Acércate, niña», ordenó cuando llegó al último escalón. Angelita avanzó con pasos pequeños pero firmes. Sin saberlo, llevaba la cabeza alta, con una dignidad natural que pareció impresionar a todos los presentes. «¿Cómo te llamas?», preguntó el rey estudiando cada detalle de su rostro. «Angelita, Su Majestad», respondió ella, haciendo una reverencia perfecta que nadie le había enseñado. «¿Y tus padres?». «No los conocí, Su Majestad. Fui criada por doña Carmela. Que en paz descanse». Augusto permaneció en silencio, su respiración visiblemente agitada finalmente. Con un gesto brusco, se volvió hacia uno de sus consejeros. «Que se le asigne una habitación en el ala este», ordenó antes de retirarse con paso apresurado. Esa tarde, después de instalarse en una pequeña pero cómoda habitación junto a las costureras reales, Angelita exploró tímidamente su nuevo entorno,
Doña Esperanza había sido asignada como su dama de compañía gracias a la intervención discreta del príncipe. «No te alejes demasiado», le advirtió la anciana. «Este palacio es grande y tiene muchos secretos», pero la curiosidad natural de Angelita era más fuerte que cualquier advertencia. Mientras doña Esperanza descansaba, la niña se deslizó fuera de la habitación para explorar los corredores del palacio. Caminó maravillada, observando los tapices que adornaban las paredes, las armaduras que montaban guardia silenciosa, los retratos de nobles desconocidos que parecían seguirla con la mirada. Sin darse cuenta, había llegado a un corredor poco transitado del ala este. Un tapiz especialmente hermoso llamó su atención. Representaba a una reina de extraordinaria belleza sosteniendo a 2 bebés en sus brazos, mientras flores de diversos tipos florecían a sus pies. Algo en aquella imagen la atraía poderosamente. Al acercarse para admirar los detalles del bordado, sintió una corriente de aire frío, extrañada. Apartó ligeramente el tapiz y descubrió una pequeña abertura en la pared, impulsada por una curiosidad irresistible. Angelita se deslizó a través de ella. Se encontró en un estrecho pasadizo iluminado tenuemente por pequeñas rendijas en las paredes. Avanzó con cautela, guiada por un instinto que no comprendía. El pasadizo desembocaba en una pequeña cámara circular con una única ventana que dejaba entrar la luz del atardecer. En el centro de la habitación había un espejo de cuerpo entero con marco de plata labrada, cubierto parcialmente por una tela raída. Junto a él, sobre una mesa de mármol, descansaba una caja de música rota. Angelita se acercó al espejo y retiró la tela que lo cubría. El cristal estaba empañado por el tiempo, pero aún reflejaba su pequeña figura. Sin saber por qué, extendió su mano y tocó la superficie fría. En ese instante, el espejo pareció cobrar vida. Ya no reflejaba la habitación, sino una escena diferente. Una mujer hermosa, muy parecida a la del tapiz, acunando a 2 bebés recién nacidos. Cada uno tenía una pequeña marca en forma de estrella en la sien derecha. «Mis estrellas gemelas», susurraba la mujer con lágrimas en los ojos. «Pase lo que pase, el cielo de Castela volverá a brillar con vuestra luz». Angelita retiró la mano del espejo, jadeando. La visión desapareció, pero dejó una sensación extraña en su corazón, como si hubiera presenciado algo que ya conocía. Con manos temblorosas, tomó la caja de música y la examinó. Tenía grabado el mismo símbolo que su medallón, una rosa con rayos de luz emanando de sus pétalos. Intentó abrirla, pero el mecanismo estaba atascado. Un ruido en el pasadizo la alertó. Rápidamente, volvió a cubrir el espejo y se escondió detrás de una columna. Gabriel entró en la cámara, con una expresión de preocupación en su rostro. Había seguido a Angelita desde que la vio deslizarse fuera de su habitación, temiendo que pudiera perderse en el laberinto del palacio. «Angelita», llamó suavemente, «sé que estás aquí. No tengas miedo». La niña salió de su escondite, sosteniendo aún la caja de música. «Lo siento, Su Alteza, no debí alejarme». Gabriel se arrodilló frente a ella, reparando en el objeto que sostenía. «¿Dónde encontraste eso?» «Estaba sobre la mesa», respondió mostrándole el símbolo grabado. «Tiene la misma marca que mi medallón, el que mi madre adoptiva me dejó». Con dedos temblorosos, Angelita extrajo el medallón que llevaba oculto. Gabriel lo tomó, examinándolo con ojos asombrados. «La rosa celestial», murmuró, «el emblema secreto de la reina Celestina». Sus miradas se encontraron, llenas de preguntas sin respuesta. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, y las primeras estrellas aparecían en el cielo de Castela. Los días siguientes a la llegada de Angelita al palacio estuvieron marcados por eventos inexplicables. Flores que florecían fuera de temporada a su paso, candelabros que se encendían solos en su presencia, y sirvientes que juraban escuchar una suave melodía en habitaciones vacías donde la niña había estado momentos antes. Gabriel observaba estos fenómenos con creciente inquietud, mientras continuaba su investigación en la Biblioteca Real. Los antiguos registros mostraban inconsistencias en la línea sucesoria, detalles que su educación había omitido convenientemente.
El rey Fernando no tenía herederos cuando murió en la Revolución, murmuró para sí mismo, repasando la historia oficial. Por eso mi padre, su hermano menor, asumió el trono. Pero otros documentos, más antiguos y relegados al olvido, contaban una historia diferente. La reina Celestina, esposa de Fernando, estaba en avanzado estado de gestación cuando estalló la revuelta. Lo que ocurrió con ella y su hijo no nacido era un misterio que los registros oficiales evitaban mencionar. Aquella tarde, mientras Gabriel continuaba entre pergaminos polvorientos, Angelita trabajaba en los nuevos vestidos para la colección de muñecas de la duquesa Renata. Su habilidad había impresionado incluso a las costureras más experimentadas del palacio. Sentada junto a una ventana que daba a los jardines reales, tarareaba inconscientemente una melodía que no recordaba haber aprendido. Era una canción de cuna, dulce y melancólica. Doña Mercedes, una anciana que había sobrevivido a la Revolución y ahora trabajaba como lavandera en el palacio, pasaba por el corredor cargando sábanas cuando escuchó aquella melodía. Las sábanas cayeron de sus manos y un jadeo escapó de sus labios. ¿Quién está cantando eso?, preguntó con voz temblorosa a una joven sirvienta. La niña nueva, la protegida de la duquesa, respondió la muchacha, señalando hacia la habitación. Canta todo el día mientras cose. Doña Mercedes se acercó lentamente a la puerta entreabierta. Lo que vio la dejó paralizada. Una niña con el perfil idéntico al de la reina Celestina, cantando la misma nana que la difunta reina solía cantar a los cortesanos que tocaban su vientre para sentir a los herederos moverse. No puede ser, susurró, llevándose una mano al pecho. En ese momento, Angelita levantó la mirada y vio a la anciana en la puerta. Le sonrió con la misma calidez que solía caracterizar a la reina. Fue demasiado para el corazón de doña Mercedes, quien se desplomó en el suelo con un gemido ahogado. ¡Auxilio!, gritó Angelita, corriendo hacia la anciana caída. ¡Ayuda! Por favor, el príncipe Gabriel, que regresaba de la biblioteca, escuchó los gritos y acudió de inmediato. Encontró a Angelita arrodillada junto a la anciana, sosteniendo su cabeza con delicadeza. ¿Qué ha sucedido?, preguntó, arrodillándose también. No lo sé, respondió Angelita con lágrimas en los ojos. Me estaba mirando desde la puerta y de repente se desmayó. Gabriel reconoció a la mujer, doña Mercedes, quien llevaba sirviendo en el palacio desde tiempos del rey Fernando. Había sido degradada de ama de llaves a lavandera después de la Revolución, pero el nuevo régimen la mantuvo con vida por su conocimiento del funcionamiento del palacio. «Ayúdame a llevarla a mis aposentos», indicó Gabriel a los guardias que habían acudido. «Y llamen al médico real». Una hora después, doña Mercedes despertaba en una cómoda cama en los aposentos del príncipe. Su rostro arrugado mostraba confusión al encontrarse en semejante lugar. «Su Alteza», murmuró intentando incorporarse. «Descanse», ordenó Gabriel con gentileza. «Ha sufrido una fuerte impresión». La anciana miró alrededor y vio a Angelita sentada en un rincón, observándola con preocupación. «La niña», susurró. «Esa niña». Gabriel hizo un gesto a Angelita para que se acercara. La pequeña avanzó tímidamente hasta el borde de la cama. «¿La canción que cantabas?», preguntó la anciana con voz temblorosa. «¿Dónde la aprendiste?». Angelita frunció el ceño, confundida. «No lo sé. Creo que siempre la he conocido». Doña Mercedes cerró los ojos, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas surcadas de arrugas. «Era la canción de la reina Celestina», dijo finalmente. La cantaba cada noche para sus bebés no nacidos. Gabriel sintió que su corazón se aceleraba. «Doña Mercedes, necesito que me diga qué sabe sobre la noche de la Revolución. La verdad, no la historia oficial». La anciana miró fijamente al príncipe, como evaluando si podía confiar en él. Finalmente, con un suspiro profundo, comenzó su relato. La reina no murió inmediatamente durante el asalto. Había dado a luz esa misma tarde, horas antes de que los rebeldes entraran al palacio. «¿Dio a luz?», interrumpió Gabriel perplejo. «Los registros no mencionan ningún heredero». «Los registros mienten», respondió la anciana con amargura. «La reina dio a luz a gemelos, un niño y una niña, ambos con una marca de nacimiento idéntica». Instintivamente, Gabriel tocó la marca en su sien mientras miraba la de Angelita.
Cuando los asesinos irrumpieron en la Cámara Real, continuó doña Mercedes, la reina me entregó a los recién nacidos. Son las estrellas gemelas de la profecía. Me dijo con su último aliento: sálvalos, Mercedes, algún día volverán a reclamar lo que les pertenece. La habitación quedó en completo silencio. Angelita miraba confundida a la anciana y al príncipe, sin comprender completamente lo que estaba escuchando. Logré escapar con el niño, prosiguió doña Mercedes. Pero los hombres del capitán Augusto me interceptaron antes de que pudiera regresar por la niña. Creí que la pequeña princesa había muerto esa noche, hasta que escuché esa canción y vi. Sus ojos se posaron en la marca en la sien de Angelita. La marca de las estrellas gemelas, susurró, igual que la suya. Mi príncipe, Gabriel, se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. Su mundo entero se desmoronaba con cada palabra de la anciana. Está diciendo que yo soy el hijo de la reina Celestina y el rey Fernando, confirmó doña Mercedes. Y ella, señaló a Angelita, es su hermana gemela, la princesa perdida. Angelita los miraba a ambos, sus grandes ojos llenos de confusión. ¿Yo soy una princesa?, preguntó con voz apenas audible. Doña Mercedes asintió, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. La viva imagen de tu madre, pequeña estrella. Gabriel se volvió hacia ellas, su rostro una máscara de emociones contenidas. Si lo que dice es cierto, entonces el hombre que he llamado padre toda mi vida, no pudo terminar la frase. Te robó de mis brazos esa noche, confirmó la anciana. Ordenó a sus hombres que te llevaran a su campamento. Después anunció que su esposa, quien había muerto meses antes, te había dado a luz en secreto, lejos de la corte, y que eras su legítimo heredero. ¿Y mi hermana?, preguntó Gabriel mirando a Angelita. Supongo que alguno de los sirvientes leales logró sacarla del palacio durante el caos, respondió la anciana. Un milagro que haya sobrevivido. Angelita se acercó a Gabriel y con una naturalidad sorprendente, tomó su mano. El contacto pareció tranquilizar al príncipe, como si una parte de él siempre hubiera sabido la verdad. ¿Por eso tenemos la misma marca?, preguntó la niña, tocando su sien. La marca de las estrellas gemelas, asintió doña Mercedes. Según la antigua profecía, cuando la estrella doble regrese al cielo de Castela, el falso rey caerá y la verdad volverá a reinar. Gabriel recordó las pesadillas de su padre, no, de Augusto, la promesa a Celestina. ¿Qué promesa habría hecho el usurpador a la reina moribunda? ¿Por qué mantener vivos a los herederos si su objetivo era tomar el trono? Nadie debe saber esto todavía, dijo finalmente. Con determinación, nuestras vidas correrían peligro, especialmente con la duquesa vigilando cada movimiento. La duquesa, murmuró doña Mercedes con desprecio. Su familia apoyaba a la antigua dinastía, pero ahora busca el poder para sí misma. No confíen en ella. Gabriel se arrodilló frente a Angelita, mirándola a los ojos tan parecidos a los suyos propios. Tenemos que seguir como hasta ahora, al menos por un tiempo, ¿entiendes? Nadie puede saber que eres mi hermana. Angelita asintió solemnemente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con una madurez impropia de su edad. Gabriel miró hacia la ventana, donde las primeras estrellas de la noche comenzaban a brillar en el cielo de Castela. Descubrir la verdad completa y prepararnos para lo que vendrá. La biblioteca abandonada del ala este del palacio permanecía en penumbras la mayor parte del día. Pocos sirvientes se aventuraban allí, alegando que se escuchaban susurros entre los estantes polvorientos. Era el lugar perfecto para que Gabriel continuara su investigación sin despertar sospechas. 3 días habían pasado desde la revelación de doña Mercedes, y el príncipe apenas había dormido, consumido por la necesidad de encontrar pruebas que confirmaran su verdadera identidad. Angelita seguía con su rutina de costurera, manteniendo las apariencias mientras doña Esperanza la vigilaba constantemente, siguiendo órdenes discretas de Gabriel. Esa mañana, mientras revisaba pergaminos antiguos guardados en un arcón olvidado, Gabriel encontró un documento sellado con cera roja. El sello mostraba una rosa entrelazada con una espada. El emblema personal del rey Fernando. Por fin, murmuró rompiendo el sello con manos temblorosas.
El pergamino contenía un registro meticuloso de la familia real, incluyendo un detalle que los registros oficiales habían omitido: el nacimiento de los príncipes gemelos, hijos de Fernando y Celestina, y la tarde del 15 de julio de 1775, exactamente el día de la Revolución, sus nombres estaban escritos con la elegante caligrafía del rey, Gabriel y Angelita de Castela, nuestras estrellas gemelas. Pero lo que hizo que el corazón de Gabriel se detuviera por un instante fue el párrafo final, escrito apresuradamente, como si el rey hubiera sentido que el tiempo se agotaba. Si estos escritos sobreviven, que se sepa que mi hermano Augusto ha traicionado a la corona, ha conspirado con elementos disidentes para derrocarme, motivado no solo por ambición, sino por temor a la antigua profecía. Cuando la estrella doble regrese al cielo de Castela, el falso rey caerá y la verdad volverá a reinar. Mis hijos gemelos, marcados con la estrella en su sien, son los mencionados en la profecía. Si algún mal me sobreviene, ruego a los cielos que los proteja. El texto terminaba abruptamente, probablemente interrumpido por el inicio del asalto al palacio. Gabriel dejó caer el pergamino sobre la mesa, abrumado por la magnitud de la traición. Toda su vida había sido una elaborada mentira. Sabía que te encontraría aquí. La voz de Renata lo sobresaltó. La duquesa estaba en la entrada de la biblioteca, elegante como siempre en un vestido color burdeos. Gabriel ocultó rápidamente el pergamino bajo otros documentos. Renata, no esperaba verte en esta parte olvidada del palacio. Ella se acercó con pasos medidos, sus ojos escrutando cada detalle alrededor. Me preocupas, querido. Apenas te he visto desde la llegada de la pequeña costurera. Los sirvientes dicen que pasas horas encerrado aquí. Estudio la historia de Castela, respondió Gabriel manteniendo un tono neutral. Un príncipe debe conocer el pasado de su reino para gobernarlo adecuadamente. Renata se detuvo frente a la mesa, sus ojos deteniéndose brevemente en el montón de documentos donde Gabriel había ocultado el pergamino. «Sé historia», repitió con una sonrisa enigmática. «Fascinante cómo la misma historia puede contarse de tantas maneras diferentes, ¿no crees? Dependiendo de quién la escriba. Es precisamente por eso que prefiero investigar directamente en las fuentes originales». Renata acarició distraídamente la cubierta de un libro cercano. «¿Sabías que mi abuelo fue el guardián real de las crónicas durante el reinado del rey Fernando?», comentó casualmente. «Tenía acceso a todos los secretos de la corona». «No lo sabía», respondió Gabriel, cada vez más incómodo. «Oh, sí», contaba historias fascinantes, incluyendo algunas sobre profecías antiguas. Sus miradas se encontraron en un duelo silencioso. Gabriel comprendió que Renata sabía más de lo que aparentaba. «Las profecías son supersticiones para entretener al pueblo», dijo, intentando desviar la conversación. «¿Eso crees?». Renata se acercó más, hasta que Gabriel pudo sentir su perfume. «Tu padre no opina lo mismo. Lo he escuchado murmurar sobre estrellas gemelas en sus delirios febriles». Gabriel mantuvo su rostro impasible, aunque su mente trabajaba frenéticamente. «La fiebre hace decir cosas sin sentido a los hombres». Renata sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Por cierto, tu pequeña protegida tiene un talento extraordinario. Sus manos crean magia en la tela». Hizo una pausa calculada, como si hubiera nacido para algo más grande que coser vestidos para muñecas. «Me alegra que aprecies su talento», respondió Gabriel, deseando que la duquesa se marchara. «Nuestro matrimonio está programado para dentro de 2 meses», cambió Renata abruptamente de tema. «Tu padre insiste en que se realice pronto». Dada su frágil salud, Gabriel no había pensado en el matrimonio desde el descubrimiento de su verdadera identidad. La idea de unirse a Renata ahora le resultaba casi insoportable. «Mi padre siempre ha sido impaciente», respondió evasivamente. «Hasta pronto, mi príncipe», se despidió Renata dirigiéndose a la salida. «No te pierdas demasiado en el pasado. El futuro nos espera». Cuando la duquesa desapareció, Gabriel exhaló profundamente. Estaba seguro de que Renata sospechaba algo. Debía encontrar la profecía completa antes que ella. Esa tarde, mientras Angelita practicaba bordado con las costureras reales, una de las muñecas de la colección de Renata cayó inexplicablemente de su estante. Al recogerla,
La niña notó algo extraño. El vestido tenía un bolsillo oculto en la parte posterior. Dentro había un pequeño papel doblado. Intrigada, Angelita lo desdobló cuidadosamente. Contenía un texto en una caligrafía antigua: la estrella doble que el cielo de Castela adornará. En la sangre real su luz brillará. Separadas por traición, unidas por destino, cuando vuelvan a encontrarse, el reino hallará su camino. El usurpador temerá su poder combinado, pues la verdad y la justicia será su reinado. En el espejo mágico su destino verán, y el cetro de las estaciones en sus manos brillará. Angelita no entendía completamente el significado, pero algo en aquellas palabras resonaba en su interior. Guardó el papel en su vestido y continuó con su labor, decidida a mostrárselo a Gabriel en cuanto tuviera oportunidad. Mientras tanto, Gabriel había encontrado referencias a una cámara secreta, mencionada en los diarios del antiguo bibliotecario real. Según las notas, existía una habitación oculta detrás de la biblioteca principal donde se guardaban los documentos más importantes de la corona. Siguiendo las indicaciones del diario, Gabriel palpó las paredes cercanas a la chimenea hasta que encontró una piedra suelta. Al presionarla, un mecanismo antiguo se activó, revelando una pequeña puerta disimulada en el muro. La cámara era pequeña, apenas iluminada por una claraboya polvorienta. En el centro había un pedestal de mármol y, sobre él, un libro encuadernado en piel negra con el símbolo de la rosa celestial grabado en oro. Gabriel lo abrió con reverencia. Era el diario personal de la reina Celestina. Las páginas estaban llenas de pensamientos íntimos, predicciones astrológicas y, lo más importante, referencias detalladas a la profecía de las estrellas gemelas. Augusto vino hoy a verme, leyó en una entrada fechada semanas antes de la Revolución. Le conté sobre mi visión, los gemelos que llevo en mi vientre, marcados con la estrella del destino. Vi el miedo en sus ojos cuando mencioné la profecía. No confío en el hermano de mi esposo, hay oscuridad en su corazón. Más adelante, encontró lo que buscaba. He transcrito la profecía completa en este diario para que mis hijos, si el destino nos separa, puedan encontrar su camino de regreso. El espejo de la verdad y el cetro de las estaciones serán sus guías. Cuando las estrellas gemelas vuelvan a brillar juntas en el cielo de Castela, el reino recordará su verdadera luz. Gabriel pasó horas leyendo el diario, absorbiendo cada detalle. La reina había escondido el cetro de las estaciones, un antiguo artefacto real con supuestos poderes místicos, en algún lugar del palacio antes de dar a luz. El espejo de la verdad, mencionado numerosas veces, debía ser el mismo espejo que Angelita había encontrado en la cámara secreta. Al anochecer, Gabriel se reunió con Angelita en la pequeña capilla del palacio, uno de los pocos lugares donde podían hablar sin levantar sospechas. La niña le entregó inmediatamente el papel que había encontrado. Es un fragmento de la profecía, confirmó Gabriel después de leerlo. Notamin de filas, que coincide con lo que encontré en el diario de nuestra madre. Nuestra madre. Los ojos de Angelita se iluminaron. ¿Cómo era ella? Gabriel sonrió con tristeza. Según su diario, era sabia y valiente. Creía en el poder de las estrellas y en el destino, y nos amaba profundamente, incluso antes de conocernos. Angelita absorbió estas palabras como tierra sedienta. Recibe la lluvia. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Debemos encontrar el cetro de las estaciones, respondió Gabriel. Está escondido en algún lugar del palacio, y debemos tener cuidado con la duquesa Renata. Creo que sospecha quiénes somos realmente. No me gusta cómo me mira, confesó Angelita. Como si estuviera calculando algo todo el tiempo. Mantente cerca de doña Esperanza, advirtió Gabriel. No confíes en nadie más. Mientras los hermanos hablaban, en sus aposentos reales, el rey Augusto sufría otra crisis febril. Entre delirios murmuraba: las estrellas han vuelto, la promesa, rompí mi promesa, Celestina. A su lado el médico real y un consejero intercambiaban miradas preocupadas. El rey se deterioraba rápidamente y el reino necesitaba estabilidad. El matrimonio entre el príncipe y la duquesa debía adelantarse, decidieron. Aunque nadie sospechaba que la enfermedad del rey no era natural, pequeñas dosis de un veneno desconocido
administradas diariamente en su medicina por una mano experta, aceleraban su deterioro. Esa noche, mientras Castella dormía, 2 estrellas particularmente brillantes aparecieron juntas en el cielo oriental. Los ancianos de la Villa de las Rosas las señalaron con temor y esperanza. Las estrellas gemelas han regresado, susurraron. La profecía comienza a cumplirse. Los jardines del Palacio Real eran un laberinto de setos perfectamente recortados, fuentes de mármol y estatuas de héroes olvidados. En un rincón apartado, protegido por 2 antiguos robles, Angelita y Gabriel caminaban en silencio, fingiendo un casual encuentro entre el príncipe y su protegida. Cuando llegué al palacio, las rosas blancas comenzaron a florecer, comentó Angelita, señalando hacia un rosal que, efectivamente, se había llenado de flores en pleno otoño. Las costureras dicen que no habían florecido en 10 años. Gabriel observó el fenómeno con interés. Desde que había descubierto su verdadera identidad, prestaba más atención a los extraños eventos que ocurrían en presencia de su hermana. El diario de nuestra madre menciona algo sobre la conexión de nuestra familia con la naturaleza, respondió en voz baja. El cetro de las estaciones supuestamente permitía a los monarcas de la antigua dinastía influir en el clima y los ciclos naturales. ¿Crees que eso es posible?, preguntó Angelita, rozando con sus pequeños dedos los pétalos de una rosa. Hace una semana habría dicho que son supersticiones, sonrió Gabriel. Ahora ya no estoy tan seguro. Se detuvieron junto a una fuente donde un león de piedra vertía agua cristalina. Gabriel se aseguró de que nadie pudiera escucharlos antes de continuar. He estado estudiando los planos antiguos del palacio. Creo que el cetro podría estar escondido en la cripta real, bajo la capilla. ¿Podemos ir ahora?, preguntó Angelita con entusiasmo. Gabriel negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado durante el día. Además, necesitamos la llave de la cripta que el rey Augusto guarda en sus aposentos. La expresión de Angelita se ensombreció al mencionar al rey, aunque apenas comenzaba a comprender la magnitud de lo ocurrido. Sabía que aquel hombre era responsable de la muerte de sus verdaderos padres y de la separación de su hermano. ¿Por qué nos mantuvo con vida?, preguntó, verbalizando la duda que atormentaba a ambos. Si quería el trono, ¿por qué no nos mató también? Gabriel había reflexionado mucho sobre esa pregunta. Según el diario de nuestra madre, la profecía advertía que matar a las estrellas gemelas traería desgracia eterna al reino. Augusto es supersticioso. Probablemente temía las consecuencias. Un sonido de pasos los alertó. La duquesa Renata se acercaba por el sendero principal, acompañada por 2 de sus damas de compañía. Gabriel y Angelita adoptaron rápidamente una actitud casual. ¡Qué encantadora escena!, exclamó Renata al llegar junto a ellos. El príncipe y la pequeña costurera disfrutando de los jardines. Su tono era amable, pero sus ojos escudriñaban cada detalle con sospecha. La niña nunca había visto jardines tan hermosos, respondió Gabriel, manteniendo la calma. Le mostraba algunas de nuestras flores más exóticas. Renata se inclinó hacia Angelita con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Te has adaptado muy bien al palacio, pequeña. Casi parece que hubieras nacido aquí. Angelita sostuvo la mirada de la duquesa sin pestañear. Todo es muy diferente a la Villa de las Rosas. Mi señora, sin duda. Renata se enderezó y se dirigió a Gabriel. Tu padre ha solicitado nuestra presencia esta tarde. ¿Quiere discutir los preparativos finales de nuestra boda? Gabriel sintió un nudo en el estómago. El matrimonio con Renata, que antes veía como un deber dinástico, ahora representaba un obstáculo en su camino hacia la verdad. Por supuesto, estaré allí. Excelente. Renata hizo una pausa calculada. ¿Sabes? He notado algo curioso. Esta niña tiene tus mismos ojos. Una coincidencia notable. Un silencio tenso cayó entre ellos. Finalmente, Gabriel respondió con estudiada indiferencia. Los ojos marrones son comunes en Castella. Querida, supongo que sí, concedió Renata. Nos vemos esta tarde. Entonces, cuando la duquesa se alejó, Angelita susurró. Ella sabe algo, o sospecha, respondió Gabriel. Debemos ser más cuidadosos esa tarde. Mientras Gabriel asistía a la reunión con el rey y la duquesa, Angelita exploraba nuevamente la cámara del espejo. Había algo en aquel lugar que la atraía poderosamente.
como si una parte de ella reconociera ese espacio olvidado. Esta vez, decidió examinar más detenidamente la caja de música rota que había encontrado junto al espejo. El mecanismo estaba atascado, pero el símbolo de la rosa celestial brillaba intacto en la tapa. Intentando abrirla, Angelita presionó el centro de la rosa y, para su sorpresa, un compartimento secreto en la base se abrió, revelando una pequeña llave de plata. «¿Qué abrirás tú?», murmuró, guardándola cuidadosamente en su bolsillo. En los aposentos reales, la reunión transcurría en un ambiente cargado de tensión. El rey Augusto, pálido y demacrado, insistía en adelantar la boda. «No sabemos cuánto tiempo me queda», declaró con voz débil pero autoritaria. «Quiero veros casados antes de partir de este mundo. Padre, quizás deberíamos esperar a que vuestra salud mejore», sugirió Gabriel ganando tiempo. «No». La violencia en la voz del rey sorprendió a todos. «La boda se celebrará en 3 semanas. Durante el festival de invierno, Renata», sentada a la derecha del rey, mantenía una expresión de preocupación perfectamente calculada. «Como deseéis, Su Majestad. Los preparativos ya están avanzados». Gabriel observó al hombre que había creído su padre toda la vida. Augusto había envejecido décadas en los últimos meses. Sus manos temblaban ligeramente y un sudor frío perlaba su frente. ¿Era realmente la culpa lo que lo consumía? ¿O algo más? «Necesito hablar a solas con mi hijo», anunció el rey repentinamente. Renata se retiró con una reverencia, no sin antes intercambiar una mirada significativa con Augusto. Cuando quedaron solos, un silencio incómodo llenó la habitación. Finalmente el rey habló. «No soy un hombre sentimental, Gabriel. Nunca te he mostrado el afecto que un padre debería, pero he intentado prepararte para gobernar con mano firme». «Lo sé, padre», respondió Gabriel, la palabra padre sonando extraña en sus labios ahora. «¿Hay algo que debo?». Augusto se interrumpió como si las palabras le resultaran dolorosas. «La noche de la revolución hice una promesa que no he cumplido». El corazón de Gabriel se aceleró. ¿Iba Augusto a confesar la verdad? «¿Qué promesa?», preguntó manteniendo su voz neutra. Augusto cerró los ojos, como si estuviera reviviendo aquella noche. «No importa ya, es demasiado tarde», dijo finalmente. «Cásate con Renata, asegura la continuidad de nuestra línea. Es lo único que importa ahora». Gabriel estudió el rostro atormentado del hombre que lo había criado. A pesar de todo lo que ahora sabía, no podía evitar sentir una mezcla de compasión y rabia. «Descansa, padre, hablaremos mañana», dijo antes de retirarse. Mientras tanto, en la habitación de costura, Angelita trabajaba en un nuevo vestido para una de las muñecas de Renata. Aunque sus dedos se movían con precisión habitual, su mente estaba lejos, pensando en la llave que había encontrado. Doña Esperanza, que hilaba en un rincón, notó su distracción. «Tienes la mente en las nubes hoy, pequeña», comentó con afecto. Igual que tu madre cuando estaba concentrada en algo importante. Angelita levantó la vista, sorprendida. «¿Conociste a mi madre? ¿A doña Carmela?». La anciana negó con la cabeza, dándose cuenta de su error. «Me refería a cómo imagino que sería», se corrigió rápidamente. «Todas las madres son parecidas en algunas cosas, pero Angelita había desarrollado un agudo sentido para detectar verdades ocultas. Doña Esperanza, tú también estabas en el palacio durante la revolución». La anciana dejó de hilar y miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solas. «Sí», admitió finalmente en un susurro. «Era una de las doncellas de la reina Celestina, la más joven de todas». «¿La conociste bien?», preguntó Angelita, ansiosa por saber más sobre su verdadera madre. «Era la mujer más bondadosa que he conocido», respondió doña Esperanza, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Y la más valiente. Cuando los rebeldes atacaron, su único pensamiento fue proteger a sus bebés». Angelita dejó su costura y se acercó a la anciana. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «El príncipe me pidió que guardara silencio hasta que fuera seguro», explicó. «Pero veo en ti tanto de ella que a veces me olvido y hablo como si supieras la verdad». Angelita abrazó a la anciana impulsivamente. «Cuéntame más sobre ella, por favor». Esa noche Gabriel se reunió con Angelita en la capilla. La niña le mostró inmediatamente la llave que había encontrado.
El compartimento secreto de la caja de música, exclamó Gabriel examinándola. Esta podría ser la llave de la cripta, o quizás se interrumpió al escuchar pasos fuera de la capilla rápidamente. Guardó la llave y fingió estar mostrando a Angelita las vidrieras sagradas. La puerta se abrió y entró el rey Augusto, sorprendiendo a ambos. Era raro verlo fuera de sus aposentos, especialmente a esa hora. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó con suspicacia. Le mostraba a la niña la historia de Castela representada en las vidrieras. Respondió Gabriel con calma. «Le interesa nuestra historia». Augusto fijó su mirada en Angelita, estudiándola con una intensidad perturbadora. «Esos ojos», murmuró. «No puede ser». Por un momento, pareció a punto de decir algo más, pero se contuvo con un gesto brusco de la mano. Les indicó que se retiraran. «Salid, necesito estar solo». Gabriel y Angelita se alejaron rápidamente, pero no antes de escuchar al rey caer de rodillas ante el altar, murmurando: «Perdóname, Celestina, he fallado a mi promesa». En el pasillo, los hermanos intercambiaron miradas cargadas de significado. El tiempo se agotaba, y los secretos enterrados durante 10 años comenzaban a emerger como flores después de una larga sequía. Los preparativos para el gran baile de invierno habían sumido al palacio en un frenesí de actividad. Sirvientes corrían de un lado a otro con guirnaldas de flores blancas, candelabros de plata y bandejas cargadas de exquisiteces culinarias. Era tradición en Castela celebrar esta fiesta cada año, pero esta vez sería especial. El rey Augusto anunciaría oficialmente la fecha del matrimonio entre el príncipe Gabriel y la duquesa Renata. En sus aposentos, Gabriel contemplaba su reflejo en el espejo, mientras un criado ajustaba los últimos detalles de su traje ceremonial, una chaqueta azul profundo con bordados de plata que representaban constelaciones, un homenaje a la antigua tradición astrológica de la familia real. «Tu padre, es decir, el rey Augusto, ha ordenado que lleves esto esta noche», dijo el criado presentándole una pequeña caja de terciopelo. Gabriel la abrió y encontró un broche con el símbolo del león coronado, el emblema personal de Augusto. Con reluctancia, permitió que se lo colocaran en el pecho. Mientras tanto, en una pequeña habitación del ala de servicio, Angelita recibía un regalo inesperado. «La duquesa quiere que asistas al baile», explicó doña Esperanza, mostrándole un delicado vestido color marfil. «Dice que tus habilidades como costurera merecen ser reconocidas ante la corte». Angelita acarició la fina tela con asombro. Nunca había poseído algo tan hermoso. «¿Por qué haría eso?», preguntó, recelosa de las intenciones de Renata. «No lo sé, pequeña», respondió la anciana con preocupación. «Pero ten cuidado. La duquesa rara vez actúa sin un propósito oculto». Mientras se preparaban para el baile, ninguno de los hermanos sabía que en una cámara secreta bajo los aposentos de la duquesa, Renata culminaba meses de pacientes preparativos. «¿Está todo listo?», preguntó a Lucía, que mezclaba cuidadosamente polvos de diferentes frascos en una pequeña botella de cristal. «Sí, mi señora», respondió la doncella. «Unas gotas en la copa del rey durante el brindis oficial, y el efecto comenzará lentamente. Parecerá una recaída de su enfermedad». «Perfecto», sonrió Renata, guardando la botella en un compartimento secreto de su abanico. «Y el documento lo he colocado donde me indicasteis», confirmó Lucía. «En el cofre oculto de vuestra recámara, listo para ser descubierto cuando sea necesario». Renata se miró al espejo una última vez, admirando su vestido de seda color sangre. Esta noche, después de años de paciente espera, su venganza comenzaría finalmente. El gran salón resplandecía bajo la luz de 1000 velas. La nobleza de Castela se había reunido en pleno, luciendo sus mejores galas. El rey, a pesar de su débil salud, presidía la celebración desde su trono elevado. Observando a los invitados con ojos cansados pero vigilantes, Gabriel entró escoltando a Renata. Como dictaba el protocolo, un murmullo de admiración recorrió la sala al verlos. Formaban una pareja impresionante, él con su porte regio y ella con su belleza deslumbrante. «Sonríe, mi príncipe», susurró Renata. «Pronto seré tu reina, y juntos haremos grandes cambios en Castela». Gabriel respondió con una sonrisa forzada,
Mientras sus ojos escaneaban discretamente el salón buscando a Angelita, la encontró en un rincón, junto a otras doncellas del servicio, pero destacándose entre ellas como una estrella en el firmamento nocturno. Su sencillo vestido marfil contrastaba con los elaborados atuendos de la corte, pero había algo en su porte natural que captaba la atención. «La pequeña costurera luce encantadora esta noche», comentó Renata, siguiendo la mirada de Gabriel. «Casi parece de sangre real». Gabriel tensó la mandíbula ante la evidente provocación. «Has sido muy generosa al incluirla en la celebración. Aprecio el talento, sin importar su origen», respondió Renata con falsa modestia. «Además, todos merecen al menos una noche de cuento de hadas. ¿No crees?». La orquesta tocaba melodías tradicionales mientras los cortesanos danzaban elegantemente. Desde su rincón, Angelita observaba fascinada el espectáculo, pero también estudiaba cada detalle con atención. La llave encontrada en la caja de música pesaba en el bolsillo oculto de su vestido. Doña Mercedes se acercó a ella con una bandeja de refrescos, una excusa para intercambiar algunas palabras. «La duquesa no te ha invitado por amabilidad», murmuró. «Ten los ojos bien abiertos esta noche». «Lo sé», respondió Angelita. «No me fío de ella». A medianoche, los heraldos anunciaron el brindis oficial. Sirvientes con libreas doradas distribuyeron copas de cristal llenas de vino especiado, la bebida tradicional del festival de invierno. El rey Augusto se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. «Nobles de Castela», comenzó, su voz más fuerte de lo que había estado en semanas, «nos reunimos para celebrar la llegada del invierno, y con él, un nuevo capítulo en la historia de nuestro reino». Gabriel observó a Renata, que se mantenía cerca del monarca con expresión de respetuosa atención. Notó cómo jugueteaba nerviosamente con su abanico. «Esta noche», continuó Augusto, «anuncio oficialmente el matrimonio de mi hijo, el príncipe Gabriel, con la duquesa Renata de Salcedo. La ceremonia se celebrará en 3 semanas, asegurando así la continuidad de nuestra dinastía». Aplausos corteses llenaron el salón. Gabriel mantuvo su expresión neutra, aunque por dentro sentía que el tiempo se agotaba. Necesitaba encontrar el cetro de las estaciones antes de esa fecha. «Brindemos», declaró el rey, elevando su copa, «por la prosperidad de Castela y por los futuros monarcas en ese momento». Mientras todos alzaban sus copas, Renata se acercó al rey con gracia felina, y con un movimiento tan fluido que resultó imperceptible para los presentes, dejó caer 3 gotas del líquido de su abanico en la copa real. «Por Castela», respondió la corte al unísono. Augusto bebió un largo sorbo. Por un instante, pareció notar un sabor extraño, pero lo atribuyó a su paladar debilitado por la enfermedad. El baile continuó. Gabriel bailó con Renata como exigía la tradición, mientras sus ojos buscaban ocasionalmente a Angelita entre la multitud. La niña permanecía en su rincón, observando todo con atención. Aproximadamente 1 hora después del brindis, el rey Augusto comenzó a mostrar signos de malestar. Su rostro enrojeció y pequeñas gotas de sudor perlaron su frente. Intentó mantener la compostura, pero su respiración se volvía cada vez más laboriosa. «Su Majestad, ¿os encontráis bien?», preguntó uno de sus consejeros, notando su estado. Augusto intentó responder, pero las palabras murieron en sus labios. Sus ojos se dilataron y, con un gemido ahogado, se desplomó sobre su trono. El salón estalló en confusión. Los guardias rodearon inmediatamente al monarca caído, mientras el médico real se abría paso entre la multitud. «El rey se ha desmayado», gritó alguien. Gabriel corrió hacia su padre adoptivo, genuinamente preocupado a pesar de todo. El médico ya estaba inclinado sobre el monarca, examinándolo con expresión grave. «Ha sido envenenado», declaró finalmente, mirando a los guardias. «Las mismas señales que he estado tratando durante meses, pero mucho más severas». Un silencio horrorizado cayó sobre la corte. «¿Envenenado?», repitió Gabriel atónito. «¿Quién haría algo así?». Fue entonces cuando Renata dio un paso adelante, su rostro una máscara perfecta de dolor y consternación. «¡Guardias!», exclamó con voz quebrada. «Arresten al príncipe». La orden fue tan inesperada que por un momento nadie reaccionó.
¿Qué estás diciendo, Renata?, preguntó Gabriel incrédulo. He descubierto la verdad, continuó ella sacando un documento de su corsé. Este pergamino, encontrado entre tus pertenencias, prueba que no eres hijo legítimo del rey. Has estado envenenándolo lentamente para usurpar el trono que nunca te perteneció. Los cortesanos jadearon ante la acusación. Gabriel miró el documento que Renata sostenía. Era una copia falsificada de la confesión que él mismo había encontrado, pero alterada para incriminarlo. Esto es absurdo, protestó. Nunca haría daño a mi padre. ¿Tu padre? Renata rió amargamente. Ambos sabemos que no lo es. La verdad ha salido a la luz, Gabriel, o debería decir hijo de Fernando. Los guardias, confundidos pero obedientes, rodearon a Gabriel, el capitán de la guardia, leal a Augusto desde la Revolución, dio la orden final. Príncipe Gabriel, quedáis bajo arresto por traición y por atentar contra la vida del rey. Mientras lo sujetaban, Gabriel buscó desesperadamente a Angelita entre la multitud. La encontró al borde de las lágrimas, siendo retenida discretamente por doña Esperanza para evitar que corriera hacia él. «Todo esto es una mentira», exclamó Gabriel, luchando contra los guardias. «Renata es quien ha estado envenenando al rey», pero sus palabras se perdieron en el caos. Mientras lo arrastraban fuera del salón, logró cruzar una última mirada con Angelita y susurrarle algo que solo ella pudo escuchar a través del vínculo especial que compartían. «Busca el espejo en la cámara secreta. Él te mostrará el camino». Cuando las puertas del gran salón se cerraron tras Gabriel, un trueno ensordecedor sacudió el palacio. En segundos, una tormenta sin precedentes se desató sobre Castella, como si el cielo mismo protestara ante la injusticia que acababa de presenciar, y en su rincón, las lágrimas silenciosas de Angelita caían al mismo ritmo que la lluvia torrencial que ahora azotaba los ventanales del palacio. Las mazmorras del palacio de Castella no habían albergado a un miembro de la familia real en más de un siglo. Húmedas y frías, se encontraban en los niveles más profundos, lejos de la opulencia de los salones superiores. Gabriel se sentó en el catre desvencijado de su celda, escuchando la tormenta que azotaba el exterior. Curiosamente, no sentía miedo por sí mismo, sino preocupación por Angelita. Con él encarcelado, ella quedaba a merced de Renata. Los guardias lo habían tratado con una mezcla de respeto y recelo, aún no convencidos de su traición, pero demasiado leales al rey para cuestionar las órdenes. Le habían permitido conservar sus ropas, aunque le quitaron todos los objetos personales, incluido el broche con el emblema de Augusto. «Agua y pan, Su Alteza», dijo uno de los guardias más jóvenes al deslizar una bandeja a través de una pequeña abertura en la puerta. «Es todo lo que puedo ofreceros». «Gracias», respondió Gabriel, reconociendo la compasión en el gesto. «¿Cómo está el rey?» «Sigue con vida, pero los médicos dicen que es cuestión de tiempo». El guardia bajó la voz. «La duquesa ha tomado el control del consejo. Se habla de una regencia hasta que se determine la sucesión». Gabriel asintió, comprendiendo el significado oculto, hasta que él fuera ejecutado por traición y Renata pudiera reclamar el trono para sí misma. «Una última cosa», añadió el guardia, mirando nerviosamente a su alrededor. «La pequeña costurera está bien, la duquesa la mantiene vigilada, pero la anciana Esperanza no se separa de ella». Un pequeño alivio recorrió a Gabriel. Al menos Angelita estaba a salvo por ahora. La noche avanzaba y la tormenta no daba señales de amainar. Gabriel intentaba descansar cuando un sonido metálico en la puerta lo alertó. No era el cambio de guardia, aún faltaban horas para eso. La pesada puerta se abrió lentamente, revelando una figura envuelta en una capa oscura. A la tenue luz de la antorcha del pasillo, Gabriel reconoció el rostro demacrado del rey Augusto. «Déjanos solos», ordenó el rey al guardia que lo acompañaba, «y que nadie sepa que he venido». El guardia asintió y se retiró. Augusto entró en la celda, su respiración laboriosa evidenciando el esfuerzo que le había costado descender hasta las mazmorras. «No deberías estar aquí», dijo Gabriel sorprendido. «Estás demasiado débil. Precisamente por eso debo estar aquí», respondió Augusto, sentándose pesadamente en el catre. «Mi tiempo se acaba, y hay verdades que deben ser dichas antes de que parta a enfrentar mi juicio en el otro mundo.
Gabriel observó al hombre que lo había criado. Parecía haber envejecido décadas en una sola noche. Sus manos, antes firmes empuñando la espada, ahora temblaban incontrolablemente. «Te escucho», dijo simplemente. Augusto levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Gabriel, con una intensidad sorprendente para alguien tan debilitado. «¿Sabes quién eres realmente, verdad?», preguntó. «Lo has descubierto. Sé que no soy tu hijo», respondió Gabriel, manteniendo su voz controlada. «Sé que soy hijo del rey Fernando y la reina Celestina, y sé que tienes a mi hermana gemela en el palacio, aunque ignoras quién es». Una sonrisa triste apareció en el rostro del rey. «La pequeña costurera», murmuró. «Debí haberla reconocido antes. Tiene los ojos de su madre». «¿Por qué nos separaste?», preguntó Gabriel, la pregunta que había consumido sus pensamientos desde que descubrió la verdad. «¿Por qué no simplemente terminar con nosotros?». Augusto cerró los ojos, como si las imágenes de aquella noche acudieran a él con dolorosa claridad. «Ambición», admitió finalmente. «Maté a mi hermano por ambición. La revolución fue orquestada por mí, no por el pueblo. Fernando era un buen rey, pero yo creía que podía ser mejor, más fuerte, más decisivo». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Cuando los asesinos que contraté entraron en los aposentos reales, tu madre ya había dado a luz, estaba débil, pero se interpuso entre ellos y vosotros con la ferocidad de una leona. Lo último que me dijo antes de morir fue: si los matas, Castela perecerá, la profecía se cumplirá, y tu reinado estará maldito por siempre». «La profecía de las estrellas gemelas», murmuró Gabriel. «Exactamente. Soy un hombre de guerra, no de supersticiones». Pero algo en sus ojos mientras moría. Augusto se estremeció. «Le prometí que les perdonaría la vida a sus hijos, aunque debía separarlos para asegurar mi trono. Te tomé a ti, el varón, para criarte como mi heredero. A tu hermana la envié lejos, a una familia de plebeyos». «Doña Carmela», dedujo Gabriel. La madre adoptiva de Angelita. Augusto asintió. «Una mujer que había perdido a su bebé recientemente. Le pagué bien y le ordené mudarse a la aldea más alejada del reino. Nunca imaginé que el destino los reuniría de nuevo». Un silencio cayó entre ellos, roto solo por el retumbar de los truenos en el exterior. «Durante años creí que había escapado a las consecuencias de mis actos», continuó Augusto, «pero hace 6 meses los sueños comenzaron. Cada noche veía a Celestina, sus ojos llenos de reproche, recordándome mi promesa rota». «¿Qué promesa?», preguntó Gabriel. «Prometí que algún día les contaría la verdad a ambos, que les devolvería lo que por derecho les pertenece». Augusto tosió, y Gabriel notó con alarma que había manchas de sangre en su pañuelo. «El veneno de Renata solo ha acelerado lo inevitable. La culpa ya me estaba matando lentamente». Gabriel sintió una extraña mezcla de emociones: odio hacia el hombre que había asesinado a sus padres, pero también una inesperada compasión por el ser atormentado que se consumía ante sus ojos. «¿Por qué Renata hace esto?», preguntó. «Su familia perdió todo en la revolución», explicó Augusto. «Su padre apoyó a Fernando y fue ejecutado por traición. La tomé como protegida para apaciguar a sus parientes, que aún mantenían cierto poder, pero nunca confié en ella. Su matrimonio contigo era mi forma de mantenerla controlada». Gabriel soltó una risa amarga. «Parece que el plan falló. Completamente», admitió Augusto. «He sido un peón en su juego, igual que tú». Con esfuerzo, el rey extrajo un pergamino sellado de entre sus ropas. «Mi confesión completa», dijo entregándoselo a Gabriel. «He ordenado que sea leída públicamente después de mi muerte. Reconoce a los gemelos como legítimos herederos y denuncia las maquinaciones de Renata». «¿Por qué hacer esto ahora?», preguntó Gabriel tomando el documento. «Redención, quizás». Augusto se encogió de hombros débilmente. «O simplemente el deseo de morir con un poco menos de peso sobre mi conciencia». Gabriel guardó el pergamino entre sus ropas. «Esto no cambia lo que hiciste, lo sé», respondió Augusto. «No busco tu perdón, solo que conozcas toda la verdad». El rey se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. «Una última cosa», dijo extrayendo una pequeña llave dorada de un bolsillo oculto. «Esta abre la cripta real. El cetro de las estaciones está oculto detrás del sepulcro de la reina Celestina.
Lo coloqué allí después de la revolución, como una especie de ofrenda, un gesto insuficiente. Gabriel tomó la llave sintiendo su peso en la palma de la mano. ¿Cómo saldré de aquí para usarla? No puedo liberarte sin levantar sospechas, explicó Augusto. Pero he ordenado tu traslado para interrogatorio al amanecer. El pasillo estará menos vigilado entonces. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de llamar al guardia. Te pareces mucho a él, ¿sabes? A Fernando. Tiene cierta justicia poética que su hijo sea quien restaure el orden que yo destruí. Con esas palabras, el rey se marchó, dejando a Gabriel solo con la llave, el pergamino y un torbellino de pensamientos. Mientras tanto, en el ala este del palacio, Angelita permanecía despierta a pesar de la hora tardía. La tormenta que azotaba Castela parecía resonar con su propio tumulto interior. Desde su ventana podía ver relámpagos iluminando intermitentemente los jardines, donde las rosas blancas se sacudían violentamente bajo la lluvia. Busca el espejo en la cámara secreta, había dicho Gabriel. Él te mostrará el camino. Con determinación, la niña se puso una capa sobre su camisón y se deslizó silenciosamente fuera de su habitación. Sabía que había guardias vigilando, pero también conocía los pasadizos secretos que había descubierto durante sus exploraciones. La tormenta, lejos de amainar, parecía intensificarse con cada paso que daba hacia la cámara secreta, como si la naturaleza misma respondiera a sus emociones, a la angustia de los hermanos separados, al destino de Castela pendiendo de un hilo. En sus aposentos, Renata sonreía mientras redactaba órdenes para el Consejo Real. La ejecución del príncipe traidor debía llevarse a cabo rápidamente, antes de que cualquier verdad inconveniente pudiera salir a la luz. Y después, la pequeña costurera con la marca de estrella desaparecería misteriosamente. La profecía nunca se cumpliría. La duquesa no notó cómo en un jarrón cercano las flores recién cortadas se marchitaban inexplicablemente, una por una, a medida que Angelita se acercaba al espejo que revelaría su destino. La madrugada llegó a Castela acompañada por una calma inquietante. La tormenta había cesado abruptamente, dejando tras de sí un silencio sobrenatural. Los guardias que custodiaban las mazmorras bostezaban. Agotados tras una noche de vigilancia bajo el estruendo de los truenos, «Es hora del interrogatorio», anunció el capitán de la guardia, acercándose a la celda de Gabriel. «Órdenes del Consejo Real». 2 guardias entraron y colocaron grilletes en las muñecas del príncipe. Gabriel no opuso resistencia, sabiendo que esta era la oportunidad que Augusto había mencionado. Mientras lo escoltaban por el pasillo pobremente iluminado, notó que habían dejado un guardia menos de lo habitual en la rotación. Al doblar una esquina especialmente oscura, el capitán se detuvo súbitamente. «Escúchame bien, muchacho», susurró acercándose tanto que Gabriel pudo oler el aroma a vino en su aliento. «Tu padre, el rey, me salvó la vida en batalla hace 20 años. Le debo mi lealtad». Con un movimiento rápido, el capitán liberó los grilletes. «Tienes 5 minutos antes de que dé la alarma. Usa el pasadizo detrás del escudo de armas al final del corredor. Te llevará cerca de la capilla real». Gabriel lo miró con asombro. «¿Por qué arriesgas tu posición por mí?» «No lo hago por ti», respondió el capitán con dureza. «Lo hago por un rey moribundo que me pidió un último favor. Ahora vete, antes de que cambie de opinión». Sin perder un segundo, Gabriel corrió hacia el pasadizo indicado. El escudo de armas giró silenciosamente, revelando un túnel estrecho y húmedo. Avanzó a tientas en la oscuridad, guiándose por el roce de las paredes de piedra. Mientras tanto, en la cámara secreta, Angelita se encontraba frente al espejo mágico. Durante horas había intentado comprender cómo usarlo, tocando su superficie, susurrando palabras que creía recordar de sus sueños. Nada había funcionado hasta que, desesperada, presionó el medallón de la rosa celestial contra el cristal. El espejo cobró vida instantáneamente. Ya no reflejaba la pequeña figura de Angelita, sino imágenes rápidas y deslumbrantes. La corona de la reina Celestina, escondida en un compartimento secreto bajo el altar de la capilla, el cetro de las estaciones, brillando con luz propia tras el sepulcro real, y finalmente, una imagen clara del salón del trono, donde Renata,
Se preparaba para una ceremonia, la coronación, susurró Angelita, y comprendiendo. Piensa proclamarse regente hoy mismo. El espejo mostró entonces algo más, Gabriel. Avanzando por un pasadizo oscuro, dirigiéndose hacia la capilla con renovada determinación, Angelita salió corriendo de la cámara secreta. Debía llegar a la capilla antes que su hermano en los aposentos reales. El rey Augusto había fallecido finalmente. El médico real certificaba la muerte, mientras Renata, vestida ya con ropas de luto riguroso, fingía consternación. Un día trágico para Castela, declaró con voz quebrada. Nuestro amado rey, envenenado por su propio hijo. El consejo debe reunirse inmediatamente para determinar la sucesión. Su Majestad dejó instrucciones específicas para este caso. Intervino el consejero más anciano, sosteniendo un documento sellado. Deben ser leídas ante toda la corte. Renata ocultó su alarma tras una máscara de dignidad. Por supuesto, convocaré a la nobleza al Salón del Trono para la lectura ceremonial. Pero primero, hizo una pausa dramática. Debemos presentar al traidor ante la corte para que confiese sus crímenes. ¿El príncipe?, preguntó el consejero confundido. Pero aún no ha sido interrogado formalmente. La evidencia es abrumadora, cortó Renata. Su confesión será mera formalidad. Dio órdenes rápidas a los guardias y se retiró a prepararse. Sin saber que Gabriel ya no se encontraba en su celda, la capilla real permanecía en penumbras, iluminada únicamente por algunas velas votivas. Gabriel emergió del pasadizo secreto cubierto de telarañas y polvo. Se orientó rápidamente y se dirigió hacia el altar principal. Gabriel. Un susurro urgente lo sobresaltó. Angelita salió de detrás de una columna, su pequeño rostro iluminado por la tenue luz de las velas. «Angelita», exclamó abrazándola, «¿cómo supiste que estaría aquí?» «El espejo me lo mostró», respondió ella, señalando hacia el altar, «y también me mostró dónde está la corona sin perder tiempo». Ambos se acercaron al altar, siguiendo la visión de Angelita. Gabriel presionó una serie de ornamentos tallados en el frontal. Un compartimento secreto se abrió, revelando la corona de la reina Celestina, una delicada pieza de oro blanco con pequeñas estrellas engastadas. «Es hermosa», susurró Angelita, tocándola reverentemente. «Era de nuestra madre», dijo Gabriel colocándola cuidadosamente en manos de su hermana. «Ahora debemos encontrar el cetro de las estaciones», utilizando la llave que Augusto le había entregado. Gabriel abrió la puerta de la cripta real. Descendieron por estrechos escalones de piedra hasta una cámara circular donde reposaban los sarcófagos de generaciones de monarcas. «Allí», señaló Angelita dirigiéndose instintivamente hacia una tumba de mármol blanco decorada con rosas talladas. «Es ella, nuestra madre». Gabriel observó el rostro esculpido en la tapa del sarcófago. Una mujer de extraordinaria belleza, con una expresión serena. Por primera vez desde que descubrió la verdad, sintió un profundo dolor por la pérdida de unos padres que nunca llegó a conocer. Siguiendo las instrucciones de Augusto, buscó detrás del sepulcro. Un panel en la pared cedió bajo su presión, revelando una cámara oculta. En su interior, resplandeciendo con luz propia a pesar de la oscuridad, se encontraba el cetro de las estaciones, una vara de cristal coronada por una esfera que cambiaba constantemente de color, reflejando los tonos de las 4 estaciones. Al tomarlo, Gabriel sintió una energía extraña recorriendo su cuerpo. El cetro pareció reconocerlo, intensificando su brillo. «Debemos darnos prisa», dijo Angelita, señalando hacia la salida. «Renata planea coronarse regente esta mañana. El espejo me lo mostró mientras subían apresuradamente las escaleras. Escucharon el sonido de trompetas proveniente del palacio. «La ceremonia está comenzando», murmuró Gabriel. «No llegaremos a tiempo por los pasillos principales». «Conozco otro camino», dijo Angelita tomando su mano. «Los pasadizos secretos conectan la capilla directamente con el Salón del Trono. Los he explorado todos estos días». En el Salón del Trono, la nobleza de Castela se había reunido apresuradamente. Muchos aún llevaban sus ropas de dormir bajo capas apresuradas. La noticia de la muerte del rey había corrido como fuego por el palacio. Renata, vestida ahora con un elegante traje negro con detalles en plata,
presidía la asamblea desde el estrado real. Junto a ella, el consejo al completo aguardaba con expresiones sombrías. «Nobles de Castela», comenzó con voz clara, «en esta hora oscura nos reunimos para llorar a nuestro rey y para asegurar el futuro del reino. Como todos sabéis, el príncipe Gabriel ha traicionado a su padre y a Castela, envenenando lentamente al rey por ambición». Murmullos indignados recorrieron la sala. «Los guardias deberían estar trayéndolo ahora para que confiese públicamente», continuó, haciendo una pausa al notar la confusión entre los guardias de la entrada. «¿Qué ocurre?». El capitán de la guardia avanzó, visiblemente nervioso. «Su excelencia, el prisionero ha escapado». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Renata palideció momentáneamente, pero se recuperó con rapidez. «Esto solo confirma su culpabilidad», declaró. «Pero no permitiremos que su cobardía retrase la justicia. El Consejo Real, en su sabiduría, me ha designado como regente hasta que un heredero adecuado pueda ser encontrado». El consejero más anciano frunció el ceño, a punto de protestar, pero Renata continuó implacable. «La ceremonia de regencia se llevará a cabo inmediatamente». Para asegurar la estabilidad de Castela en estos tiempos inciertos, avanzó hacia el trono con pasos medidos. Saboreando el momento que tanto había planeado, un sacerdote se acercó con el cojín donde reposaba la corona regente. Justo cuando Renata estaba a punto de sentarse en el trono, las puertas principales del salón se abrieron de par en par. Un silencio absoluto cayó sobre la asamblea. Angelita entró primero, no como la pequeña costurera que todos conocían, sino como la princesa que siempre había sido. En su cabeza brillaba la corona de la reina Celestina, y en su mano derecha llevaba el cetro de las estaciones. Sus ropas sencillas contrastaban con la majestad de su porte. Pero nadie que la viera podía dudar de su linaje real. «El tiempo de la mentira ha terminado», declaró con una voz que, aunque infantil, resonó con autoridad sobrenatural por todo el salón. «Mi hermano es inocente, y la verdad, como la luz del amanecer, no puede ser contenida por la oscuridad». Gabriel entró tras ella, aún con las ropas sucias de su escapada, pero caminando con la dignidad de un verdadero rey. Renata, congelada a medio camino del trono, recuperó finalmente el habla. «¡Guardias!», gritó. «Arresten a estos impostores», pero ningún guardia se movió. El medallón de la rosa celestial en el cuello de Angelita brillaba intensamente, y las marcas de nacimiento tanto en su rostro como en el de Gabriel emitían un resplandor idéntico que todos podían ver claramente. El anciano sacerdote, guardián de las antiguas leyendas, fue el primero en caer de rodillas. «Las estrellas gemelas han regresado», declaró con voz temblorosa. «La profecía se cumple hoy». Uno a uno, nobles y guardias se arrodillaron, reconociendo no solo las pruebas físicas, sino una verdad casi mística que no podía ser negada. Renata observaba con incredulidad cómo la corte entera se arrodillaba ante los hermanos. Su plan meticulosamente elaborado durante años se desmoronaba ante sus ojos. Con desesperación, extrajo un último recurso de entre sus ropas, la confesión escrita de Augusto, donde admitía no ser Gabriel su verdadero hijo, el documento que ella pretendía usar para deslegitimar al príncipe tras su coronación. «Este documento prueba que él no es el heredero legítimo», gritó, levantando el pergamino en alto. «No», respondió Gabriel con calma. «Prueba que somos los verdaderos herederos de Castela. Léelo por completo, duquesa». El consejero más anciano tomó el documento de manos de Renata y comenzó a leer en voz alta. A medida que las palabras fluían, el rostro de la duquesa perdía color. En las últimas líneas, Augusto revelaba toda la verdad: la usurpación del trono, la separación de los gemelos reales y, finalmente, su arrepentimiento y reconocimiento de Gabriel y Angelita como legítimos herederos de la corona. «La fecha», señaló el consejero. «Este documento fue firmado ayer, poco antes de la muerte del rey». «Mentiras», exclamó Renata. «Todo esto es una elaborada conspiración», pero nadie la escuchaba ya. Los nobles miraban a los gemelos con asombro, reconociendo en ellos los rasgos de sus padres, la fortaleza del rey Fernando en Gabriel, la gracia y compasión de la reina Celestina en Angelita. «Tu plan ha fracasado»,
Renata, dijo Gabriel, el veneno que administraste al rey durante meses será encontrado en tus aposentos. Junto con las cartas que intercambiabas con tus cómplices, la duquesa intentó huir, pero los guardias la detuvieron antes de que pudiera alcanzar las puertas. La mujer que había estado tan cerca de obtener el poder absoluto se derrumbó finalmente, su máscara de dignidad hecha pedazos. Mi familia lo perdió todo por apoyar a vuestra dinastía, espetó con amargura. Todo lo hice por restaurar lo que era nuestro. No, respondió Angelita con una sabiduría impropia de sus años. Lo hiciste por venganza y poder, no por justicia. El cetro de las estaciones brilló intensamente en su mano. Como subrayando la verdad de sus palabras, en ese momento, un rayo de sol atravesó los vitrales del salón, iluminando a los hermanos con un resplandor casi sobrenatural. El sacerdote real se adelantó, portando el antiguo libro de ceremonias. La sucesión debe ser formalizada, declaró, como dicta la tradición de Castela cuando el trono queda vacante. Pero son apenas unos niños, objetó uno de los consejeros. El príncipe Gabriel tiene solo 18 años y la princesa Angelita apenas 10. ¿Cómo pueden gobernar? Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Gabriel miró a Angelita, quien le devolvió una sonrisa serena sin palabras. Ambos comprendieron lo que debían hacer. Castela ha sufrido demasiado bajo el peso de las mentiras y la traición, declaró Gabriel, dirigiéndose a la corte. No pedimos que confíen ciegamente en nosotros, sino que nos permitan demostrar que podemos sanar las heridas de nuestro reino. Angelita dio un paso adelante, el cetro brillando suavemente en su mano. Las estrellas gemelas no gobiernan por separado, dijo con voz clara. La antigua profecía habla de nuestro poder combinado. Mi hermano tiene la experiencia y el conocimiento político. Yo aporto la visión y la conexión con el pueblo. Juntos, podemos ser lo que Castela necesita. La propuesta era sin precedentes. Una corregencia entre hermanos, uno educado como príncipe, la otra criada como plebeya. Sin embargo, había algo en la determinación de sus rostros, en la luz que parecía emanar de sus marcas gemelas, que inspiraba confianza. El consejo deliberó brevemente, y finalmente, el sacerdote avanzó con 2 coronas, la del rey Fernando para Gabriel y una nueva más pequeña pero igualmente majestuosa para Angelita. Arrodillaos, ordenó el sacerdote, ante la corte en pleno. Los hermanos se arrodillaron lado a lado. El sacerdote colocó las coronas sobre sus cabezas mientras recitaba las antiguas palabras del ritual de coronación, modificándolas para incluir a ambos herederos. Levantaos, rey Gabriel y reina Angelita de Castela, guardianes de la justicia y la verdad, las estrellas gemelas que iluminan nuestro cielo. Cuando se pusieron de pie, una oleada de vítores espontáneos llenó el salón. Incluso los más escépticos entre los nobles podían sentir que algo había cambiado fundamentalmente en Castela. El destino de Renata fue decidido por los nuevos monarcas esa misma tarde. Contra todo pronóstico, no ordenaron su ejecución. Vivirás, le dijo Gabriel cuando la trajeron ante ellos, pero no en la opulencia a la que estás acostumbrada. Pasarás el resto de tus días en la Villa de las Rosas, enseñando corte y costura a los huérfanos, el mismo trabajo que casi destruye mis manos y espíritu, añadió Angelita, mostrando sus pequeños dedos marcados por años de trabajo con la aguja. Renata los miró con incredulidad, después con odio, y finalmente con una extraña mezcla de respeto y resignación. Es más misericordia de la que yo habría mostrado, admitió. Precisamente por eso somos diferentes, respondió Gabriel. Y por eso Castela florecerá bajo nuestro reinado. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo para los jóvenes monarcas. Gabriel aplicó su educación política para renegociar tratados con reinos vecinos y reformar las leyes que más habían oprimido al pueblo. Angelita, con su conocimiento de primera mano sobre las dificultades de los plebeyos, impulsó programas para mejorar la vida en las aldeas más pobres. En la Villa de las Rosas, la humilde casa donde Angelita había pasado su infancia, fue transformada en una escuela real de artes y oficios. Niños de todas las clases sociales aprendían lado a lado oficios diversos, desde costura hasta metalurgia, y sorprendentemente, Renata resultó ser una maestra excepcional.
encontrando en la enseñanza un propósito que nunca había conocido en sus años de conspiraciones palaciegas. Un año exacto después de su coronación, Gabriel y Angelita celebraron el Festival de las Estrellas, una nueva festividad que conmemoraba el regreso de la verdadera dinastía. El palacio abrió sus puertas al pueblo y por primera vez en décadas, nobles y plebeyos compartieron comida, música y danzas. Esa noche, mientras la celebración continuaba en los jardines reales, los hermanos se encontraron en la cámara secreta donde todo había comenzado. El espejo mágico resplandecía suavemente en la penumbra. «Un año entero», suspiró Gabriel, quitándose momentáneamente su corona. «A veces aún me cuesta creer todo lo que ha ocurrido». Angelita sonrió, tocando distraídamente la marca en forma de estrella en su sien. «Nuestra madre sabía que este día llegaría», dijo, dirigiendo su mirada hacia el espejo. «Por eso dejó todas estas pistas, para que pudiéramos encontrarnos y descubrir la verdad», como respondiendo a sus palabras. El espejo comenzó a brillar con mayor intensidad. En su superficie apareció la imagen de la reina Celestina, más vívida que en cualquier visión anterior. Su rostro, tan similar al de Angelita, mostraba una expresión de orgullo y amor infinito. Aunque no pronunció palabras, ambos sintieron su mensaje en lo más profundo de sus corazones, la promesa de que, mientras permanecieran unidos, Castela florecería bajo su guía. «Hay mucho más por hacer», dijo Gabriel, colocando un brazo alrededor de los hombros de su hermana. «Las aldeas del norte aún sufren escasez, y los tratados con Aragonia necesitan ser renovados. Y tenemos que asegurarnos de que todos los niños del reino tengan acceso a educación, no solo los de la Villa de las Rosas», añadió Angelita. La imagen de su madre sonrió, como aprobando sus planes. Antes de desvanecerse lentamente en su lugar, el espejo mostró ahora el reflejo de los hermanos, pero con una diferencia sutil. Sus coronas parecían emitir un suave resplandor estelar, y detrás de ellos se vislumbraba Castela floreciendo en una era de paz y prosperidad, pues la verdadera magia del reino nunca había estado en los cetros o en las coronas, sino en la capacidad de un corazón puro de transformar el sufrimiento en esperanza y la oscuridad en luz. Incluso cuando ese corazón pertenecía a una pequeña costurera que, sin saberlo, llevaba en sí no solo el destino de un reino, sino la redención de una nación entera. Y en las noches claras, cuando las estrellas brillaban especialmente intensas sobre Castela, los ancianos de las aldeas señalaban hacia el cielo y contaban a los niños la historia de las estrellas gemelas, que separadas por la traición pero unidas por el destino, habían regresado para restaurar la luz a un reino sumido en sombras.